Vamos a continuar con el PowerPoint sobre excavación y estratigrafía. Se cortó y antes de seguir quiero que pongan atención en este esquema que presenta Carandini. Estábamos viendo las principales características de los estratos y en este esquema el autor presenta el caso, por ejemplo, de la generación de una interfase a partir de un evento de excavación que corta dos estratos y que forma dos nuevos estratos. Este estrato 1, que va a ser generado a partir de la excavación y del corte de estos estratos que estaban digamos, en profundidad, va a generar nuevos estratos que en realidad van a ser estratos eh, independientes de estos de acá, porque están formados a partir de un evento postdepositacional, como puede ser la intervención de un agente humano, una persona que genera esta excavación y que genera y produce estos nuevos estratos. Otro elemento importante a considerar es que los estratos tienen una cronología absoluta y se establece a partir de la relación al material datable más moderno contenido en un estrato, siempre que no sea una intrusión. En este esquema van a poder ver cómo se puede generar, por ejemplo, la intrusión de un estrato, en un estrato. Vamos a pasar a revisar los principios de estratigrafía de Edward Harris. Es un arqueólogo que revolucionó los estudios, las excavaciones y los estudios sobre estratigrafía en la década, fines de la década del 70. Es un arqueólogo originario de las Islas Bermudas y que en sus trabajos de arqueología urbana en Inglaterra se enfrentó a problemas, digamos, de análisis de estratigrafía de excavaciones ya realizadas. Él es un estudioso de la problemática de análisis y representación de la estratigrafía de los sitios arqueológicos y, como les decía, la arqueología urbana fue uno de los elementos que estimuló el estudio y la generación de esta propuesta teórica metodológica que es la propuesta de Harris. A mediados de la década del 70, Edward Harris, que lo pueden ver en esta foto, realiza esta propuesta que conocía como una metodología, pero en realidad es una propuesta teórica y metodológica para registrar y representar las secuencias estratigráficas. Se expandió, es usada en gran parte del mundo, si bien, como van a poder ver en su libro, en el prólogo existe una especie de resistencia, especialmente en la arqueología norteamericana, a utilizar estos detallados análisis de la estratigrafía de los sitios arqueológicos. La famosa y conocida matriz de Harris, que vamos a poder ver más adelante, es un diagrama esquemático que muestra todos los detalles de una secuencia estratigráfica compleja, conocidas como UE, unidades estratigráficas. La matriz es un ejemplo de jerga visual ampliamente aceptada. Esto es lo que dice Ruiz Zapatero en su texto sobre la excavación arqueológica. Vamos a analizar en un rato más qué son las unidades estratigráficas en un próximo Power, pero antes de seguir, quiero que tengamos básicamente idea general. Las unidades estratigráficas pueden ser positivas, como veíamos cuando realizábamos el trabajo de Carandini, están conformadas por estratos, por estos depósitos que se forman durante el periodo activo en un sitio arqueológico. Estos estratos o muros tienen tres dimensiones, se disponen de diversa forma y están conformados también por unidades estratigráficas negativas, que son las famosas interfacies que hemos visto. Son superficies en sí mismas, la línea de una fosa excavada o la parte superior derruida de un muro, por ejemplo. Pero estas interfacies implican, como habíamos visto antes, procesos de erosión y de actividad sobre la superficie, por eso tienen que ser analizadas. La teoría estratigráfica de Harris
indica que la interpretación de la estratificación requiere de un conocimiento de esta teoría estratigráfica, ya que permite analizar la estratigrafía de un sitio en terreno y en el trabajo post-excavatorio, hablando siempre de esta idea de reflexionar y analizar durante el proceso de excavación y cuando desarrollamos el trabajo de campo, así como en gabinete posteriormente cuando revisamos nuestros dibujos de perfiles, nuestro dibujo de planta. La teoría estratigráfica tiene un gran potencial descriptivo, organizativo e interpretativo. Permite estructurar y mostrar la periodización de los sitios arqueológicos. Permite dominar un gran número de unidades estratigráficas y permite representarlas, como vamos a ver. Surge de la arqueología urbana, donde ha mostrado una gran eficacia. Este es un modelo hipotético de una estratigrafía en un sitio urbano, tomada esta imagen de Rinfiuan, y pueden ver la complejidad de lo que puede ser excavar en un área urbana. Los principios de la estratigrafía arqueológica. El carácter de la estratificación de un yacimiento arqueológico depende de las circunstancias históricas y culturales en que fue creado, pero el significado histórico y cultural de esos estratos se interpreta a través de métodos arqueológicos generales y por comparación, por ejemplo, con datos o antecedentes de distintas fuentes, datos históricos, estudios ambientales. Pero un aspecto que hay que tener bastante claro es que el análisis estratigráfico no implica el análisis histórico o de la, digamos, de los componentes particulares que conforman a cada uno de los estratos. El análisis de estratificación se puede realizar independientemente del análisis histórico y cultural del sitio arqueológico. ¿Cuáles son las leyes de la estratigrafía arqueológica? Se basa en una serie de axiomas o leyes fundamentales. Primero que nada, todo yacimiento arqueológico está estratificado en mayor o menor medida. La naturaleza estratificada de los sitios se ve afectada o puede ponerse en peligro si trabajamos exclusivamente con niveles arbitrarios. Harris es bastante crítico al trabajo con niveles arbitrarios, que es digamos, un método de trabajo que usamos mucho, que ya lo hemos hablado en otros Power anteriores, donde trabajamos a partir de niveles de 3, 5, 10 centímetros y que permiten ordenar la excavación, pero no implica el orden del análisis estratigráfico. Por otro lado, todo yacimiento arqueológico susceptible de ser excavado constituye una unidad estratificada. Puede ser un depósito simple sobre la roca madre, es decir, sobre una superficie rocosa, digamos, no los típicos estratos de sedimentos que nos podemos imaginar, o depósitos muy complejos y densos. Por otro lado, los yacimientos arqueológicos son un fenómeno recurrente, aunque el contenido cultural y el carácter de los suelos varíe según el lugar geográfico. Siguiendo a Hume, vamos a presentar las leyes de estratigrafía arqueológica. Si el estrato A cubre al estrato B, es porque el estrato B es anterior al A. Cada nivel o estrato data de un tiempo posterior al de la manufactura del objeto más reciente que en él se halle, que es lo que vimos en unas diapositivas atrás que planteaba Carandini, cómo datar un estrato. Por otro lado, las leyes geológicas de estratificación no pueden ser aplicadas directamente en arqueología, en la estratificación de los sitios arqueológicos. ¿Por qué? Porque las leyes de la geología, de la estratificación geológica, se refieren a estratos que normalmente se solidificaron bajo el agua y además son estratos muy grandes. Contrariamente, los estratos arqueológicos no son sólidos, ocupan áreas limitadas y son de diversa composición.
En segundo lugar, los artefactos no pueden servir de criterio para identificar los estratos en el sentido que implica las leyes geológicas, es decir, los artefactos arqueológicos. ¿Por qué? Porque los objetos arqueológicos no evolucionan según la selección natural, que sí permiten identificar los estratos geológicos. Las 4 leyes básicas de la estratigrafía en arqueología, vamos a ver que las 3 primeras se han adaptado de la geología y la cuarta, que es la ley de sucesión estratigráfica, procede de una fuente arqueológica. La ley de superposición. En una serie de estratos y elementos interfaciales en su estado original, las unidades de estratificación superiores son más recientes que las inferiores. La determinación de relaciones de superposición es de primera importancia para el análisis estratigráfico en arqueología. Las unidades interfaciales deben tomarse como estratos abstractos que mantienen relaciones de superposición con los estratos que las cubren. Y por último, las secuencias estratigráficas proceden del análisis de las interfacies entre estratos y no del estudio de la composición de la tierra o del sedimento que contienen los estratos o los objetos que están contenidos. La ley de horizontalidad original presupone que cuando los estratos se forman, tienden a la horizontalidad debido a las fuerzas naturales como la gravedad. Esto da como resultado que un depósito suceda a otro en un orden de superposición horizontal. Cualquier estrato arqueológico depositado de forma no sólida tendrá la posición horizontal. Los estratos con superficies inclinados fueron depositados originalmente así, o bien yacen así debido a la forma de una cuenca de deposición preexistente. Las cuencas de deposiciones, recuerde que pueden ser naturales u originadas a partir de estructuras formadas o creadas por los seres humanos. Por ejemplo, una cuenca entre dos paredes de una casa está formada básicamente por los límites que ponen los muros de la casa. Una cuenca natural puede ser una depresión. La ley de continuidad original. Todo depósito arqueológico, todo elemento interfacial estará delimitado originalmente por una cuenca de deposición, como bien explicábamos, o bien su grosor irá disminuyendo progresivamente hacia los lados como una cuña. Es decir, es más grueso, más o menos en el sector central, puede ser así o no, pero si lo vemos de una perspectiva regular, y se va adelgazando, formando una cuña hacia los extremos. Y por último, la ley de sucesión estratigráfica. Una unidad de estratificación arqueológica ocupa su lugar exacto en la secuencia estratigráfica de un yacimiento, entre la más baja o más antigua de las unidades que la cubren y la más alta o superficial o más reciente, teniendo contacto físico con ambas y siendo redundante cualquier otra relación de superposición. Esta es la ley que surge netamente de la estratigrafía arqueológica y que no se relaciona como las 3 anteriores con los principios de la estratigrafía en geología. Vamos a continuar este Power en otra presentación y las referencias bibliográficas van a estar al final de todas las presentaciones sobre estratificación y excavación.